Gracias por acompañarnos. Ya está con nosotros una de las pocas personas que, así como Luis Eduardo Vivanco, como Anderson Boscán y como yo, vio el debate completo. Vio el debate pese a todo, pese a que en algunos momentos seguramente quiso apagar ya la transmisión de la posta, vio completo el debate. Estamos hablando de Mauricio Alarcón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sumarte aquí a la conversación. Me encantó esa presentación. Creo que acá estamos los masoquistas que jalamos de esas 4 horas casi, porque no se olviden que después hubo la conversación Claro. y nos conectamos al Space. Entonces terminaron siendo 4 horas de discutir sobre los 7 candidatos y su cruce de palabras, porque ni siquiera me atrevería a decir ideas propiamente dichas. Sí, sí, porque finalmente pocos lograron posicionar alguna propuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí podríamos hablar un poco de Luisa González, que más allá de el tema de la tendencia ideológica, finalmente no escuché nada de qué hacer que no sea tener un DeLorean y poder regresar al pasado para volver a donde estábamos. Increíblemente, Javi, hasta se escucharon más propuestas de la boca de Bolívar Armijos que de la propia Luisa González, cuando ya entendió la dinámica del debate o cuando, no sé, en algún corte comercial alguien se acercó y le dijo, oye, estas eran las reglas de juego, empezamos a escuchar incluso algunas cifras. No quiero decir que han estado acertadas o lo que sea, pero creo que definitivamente hubo una mejor respuesta conforme avanzaba el debate en cuanto a la presentación de algo al país por parte de Bolívar Armijos que de Luisa González. Y ya este rato en el chat estarán saltando los trolls, así como ayer cuando uno tuiteaba de vez en cuando, pero creo que hay que tratar de ver estas cosas con la mayor objetividad posible y partiendo del hecho de que, aunque es un debate establecido en el Código de la Democracia, que supuestamente marca parte de esos insumos fundamentales de información para acudir con un poco más de responsabilidad a rayar una papeleta el próximo domingo, poco o nada se aporta dentro de este espacio más allá de la tortura de quienes sí nos jalamos las 3 y tantas horas de discusión. Le ha hecho bien al país. Recordemos que este es la segunda elección presidencial con debate obligatorio. Le ha hecho bien al país de alguna manera tener este modelo, más allá de que el formato de 2021 haya sido pésimo, más allá de que este formato todavía se pueda corregir. ¿Ha ayudado en algo al electorado? Yo no creo que un debate, Javi, decida fundamentalmente el voto de una persona. Primero hay que ver cuál fue el rating del debate, cuál fue el nivel de penetración de esas 3 horas, cuánta gente estuvo conectada durante todo el tiempo, cuánto escuchó apenas del primer bloque y dijo, un desastre más, mejor me desconecto. Y en esa línea más bien lo que yo he notado del monitoreo personal de lo que significa ver la discusión en redes sociales es que los que terminamos viendo el debate somos o los que hacemos algo de análisis y de opinión, o los fanáticos de los candidatos, que así su estrella hable piedras, van a terminar diciendo que es la cosa más maravillosa del mundo. Vamos a pasar con Anderson Boscan también para ampliar un poco esta conversación para que se convierta, no en un debate, yo voy a ser, si es que no responden lo que yo estoy preguntando, les voy a cortar el micrófono y voy a gritar. Anderson Boscan está ya conectado, tu cámara es la número 3. Doctor querido, qué gusto tenerte por acá. Siempre un gusto, Anderson, Oye, un abrazo. Así en caliente, si hacemos el top de quienes ganaron arriba y quienes fueron perdiendo hacia abajo, ¿cómo ordenas la escaleta? Yo creo que los 3 principales fueron indudablemente Daniel Noboa, Jan Topic y Otto Sonnenholzner. Cada uno con sus bemoles, sus particularidades, pero creo que ellos quedan en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, ni qué decir, pues yo no sé si haya un top 3 o un top 2 que está en este caso con Luisa González y Bolívar Armijos, ¿no? La primera, sí, a repetir una frase tras otra de aquellas que ya parecían simplemente memorizadas y que no terminaban respondiendo las preguntas de los moderadores o las repreguntas de los candidatos. Y el otro que, como dije al inicio, ni siquiera entendió la dinámica y las reglas de juego que le fueron compartidas oportunamente. Una pena. Empecemos por los de abajo. Armijos, el flaco estaba sudoroso ayer. O sea, yo lo veía y a mí llegó a darme pena en algún momento. Dije, hombre, este tipo parecía el compañero del colegio que lo sacaba del frente y no se había preparado para la elección. Uno no sabía cómo ayudarlo a Armijos. Yo quería tener telepatía para decirle, Armijos, responde.
¿Por qué los armijos siguen existiendo en nuestras papeletas, doctor? Porque mientras tengamos organizaciones políticas que se venden o se rentan al mejor postor, o que simplemente agarran a cualquier persona para una candidatura, para mantener su vida jurídica o para recibir nuestra plata a través del Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente, habrá alguien dispuesto a inmolarse en una candidatura de ese tipo. Así es que mientras no se corrija el defecto principal, ese defecto profundo que tiene el grupo de organizaciones políticas del país, vamos a seguirlos viendo. La vez anterior, recordarás tú, fue el del cumpleaños feliz a la esposa y la escopolamina. Siempre hay uno, siempre hay uno. Ahora incluso Claro. diríamos que fue en un espectro más reducido, uno con más ganas, que se visibilizó, fue parte de los memes y quién sabe ahora con qué nos saldrá para justificar el tema. El correísmo, en cambio, pasó de tenerlo todo en los debates. Quiero decir, Rafael Correa es un candidato forjado en los debates. Muéstreme sus impuestos, señor Noboa, en el famoso debate de 2006. No se dice Producto Bruto Interno, sino Producto Interno Bruto, señor Viteri, que poco sabe de economía. Fantásticos momentos que tuvo Rafa cuando candidato en 2006, la última vez, por cierto, que quiso debatir. Luego fue presidente y no lo volvió a hacer, pero era muy bueno, muy bueno. Y pasamos de eso a Lenín Moreno, que se negó a debatir, a Andrés Arauz, que perdió el debate con Guillermo Lasso, con el famoso Andrés no mientas otra vez, y finalmente a Luisa González, que ni chicha ni limonada, que se había aprendido ahí dos que tres respuestas que no calzaban además en el formato, se notaba. ¿Cómo fue que el correísmo perdió uno de los que era su toque, la rapidez, la agilidad, la fineza, la violencia con la que hablaban? Un debate no solo demanda inteligencia, Anderson, sino también la chispa para responder, para reaccionar frente a esas bolas hervidas que muchas veces dejan los otros candidatos. El debate al que tú haces memoria y que probablemente buena parte de la generación que nos sigue a través de Café La Posta era muy pequeña para acordarse, 2006 en el Teatro Nacional Sucre, organizado por CNN, no por el Consejo Nacional Electoral. Un debate con una dinámica distinta, con una forma de preguntas y repreguntas en la que ni siquiera era un tema de casi que esta es la pregunta que le voy a hacer, piense bien durante los próximos minutos para que en los próximos 30 segundos usted me diga exactamente lo que quiero escuchar o le corto. Entonces creo que la dinámica también juega mucho y como tú bien dices, dentro del grupo correísta es indiscutible la chispa, la capacidad de respuesta que toda la vida ha tenido Rafael Correa, te digo incluso en este momento que se dedica a responder a través de redes sociales frente a candidatos que, so pretexto de su lealtad, simplemente tienen que memorizar respuestas ante preguntas desconocidas, terminando de una forma bastante triste un debate que se suponía era la posibilidad de vender algo distinto, presentar una propuesta, contraponer la idea del otro. Yo personalmente en el caso de Luisa González no vi eso. Sí, acabo de pedir a producción que me ponga la triple pantalla, así vamos hablando con Javi, no le tengo que dar paso y me tiene que devolver el paso, sino que vamos haciendo esto más ameno, más fluido. Tienes a tu lado unos sobres, ahí puedes ver a quién vas a hacer la repregunta. Sí, voy a sacar aquí. Cuidado, te sale Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Cuidado, te sale Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Lo ha visto todo el Ecuador. Bolívar Armijos. Bueno, después de Luisa, aquí, ¿quién está en el fondo? ¿Quién está en el top 3 del fondo? Bueno, yo te digo... Pero los Yaku que están como en el limbo. Es que voy a eso. Recuerden ustedes que hace 2 años, 2021, tuvimos ese debate primera vuelta y creo que vimos al mismo Javier Herbas de 2021, sin innovaciones, tratando de ser lo que es. Y yo creo que la circunstancia actual demandaba una dinámica distinta por parte de los candidatos al momento de debatir. Yo creo que Javier Herbas es el mismo de 2021, pero las condiciones de una candidatura en este momento no lo son. Por lo tanto, como tú bien dices, se queda en el limbo. Una situación similar a la de Yacu Pérez, que de un buen debate, unas buenas intervenciones iniciales, termina de pronto, no sé, producto de alguna iluminación de la Pachamama saliendo con el partido de boli, que no tenía pies ni cabeza, ¿no? Y más bien les entra una pelota al topic para que lo del partido de boli,
Doctor, lo del partido de Bolivia me pareció tierno, me pareció genuino, además, no creo que se lo haya preparado, No, no, Topic. Creo no. que, digo, Yaku, era Le una salió cosa del alma, muy dices tú. natural. Él quería ser amigo de Topic, o Lo sea, él, que, él fue con el afán lo de... que lo desencaja es la respuesta de Topic, que es probablemente una de las mejores respuestas que Sí, tiene en el debate, cuando le dice como, gracias, muy tierno, te abrazo después, pero no me jodas, estamos hablando de la seguridad nacional, no perdamos el tiempo hablando de Guaboli. Y directa la respuesta. Por eso digo, son de esas pelotas que te centran para que hagas gol. Y había tenido Yacu Pérez algunas intervenciones destacadas. Por ejemplo, esa Sí, con Luisa repregunta respecto de González. la bendita refinería del Pacífico a claro. Luisa González, que fue, creo, un cabezazo mortal. Pero después termina borrando con el codo lo que escribió con la mano con el partido de Coaboli. Escoja a sus dos mejores mercenarios, además, Sí. ojo con el tema de la indirecta, y nos enfrentamos en una cancha a un partido de Coaboli. A mí, primero, me causó bastante preocupación una afirmación de ese tipo, pero después, te soy honesto, me Y dio le pena. doy la chulla, Alejo, y le doy la chulla. O sea, es que Entonces, la respuesta de Topic da cuenta de cómo le dejó servidito. Igual que, no sé si les parece que Herbas también le dejó servidito cuando hablan de desnutrición infantil y Herbas le resta méritos a la seguridad, dejándole el campo libre para que solo la toque Topic pues, y la vincule con todos los temas y le diga, finalmente usted es un candidato que no ha entrado a las zonas peligrosas donde te vacunan por todo. Topic tuvo 2 o 3 momentos buenos, uno de esos fue el que menciona Javi, cuando lo hace quedar a Herbas. No es cierto, Herbas ha hecho recorrido Sí. igual Sí. que todos los demás, pero claro, le dio pie para decir una de estas barbaridades Topic de cómo se nota que usted no ha estado en una prosperina, cómo se nota que usted no ha estado en fin, lo que le encanta a los políticos, nombrar barrios pobres a los que fueron una vez en su vida y se regresaron a su casa a dormir muy rico. Pero claro, lo hizo quedar como un candidato que no conocía la realidad del país. No, y mira, Anderson, que en ese punto la respuesta de Javier Herbas fue muy buena, pero por la forma en la que se produjo el cruce, la gente se quedó con lo que tú estás diciendo. Porque Javier Herbas cierra diciéndole a Dan Topic, la diferencia entre usted y yo es que yo no entro a hacer videos, yo entro a hablar con la gente. Sí. Entonces, ese O sea, a tipo de escuchar a la gente, respuestas de Javier Herbas muy buenas terminan diluyéndose cuando hay más marketing y comunicación política Sí, porque planificada. Herbas es un producto anticonfrontación, ¿no? O sea, no está hecho para un choque, entonces cada vez que alguien choca con él, Herbas pierde, porque Herbas, como es un caballero, como es un tipo gentil, amable, no devuelve el golpe. Efectivamente, y te digo incluso, creo que ese fue uno de los tropiezos de Otto Sonnenholzner en el debate, Claro. cuando después de recibir varios golpes de distintos frentes, él intentó, sin ser ese su estilo, salir a confrontar. Y ahí fue cuando más nervioso se le notó, cuando más descolocado estuvo, perdiendo esa esencia que ha sido la que ha tenido durante toda la campaña, la de no atacar, sino caminar, conversar, recorrer, proponer. Sí. Y que incluso creo, y eso insisto, debo destacar del debate, particularmente de Otto, el día de ayer, y que todos los candidatos pudieron haber hecho exactamente lo mismo, cuando tienes la oportunidad de preguntarle a otra persona, a mí me pareció formidable eso de decir, yo tengo esta propuesta, ¿qué opinas de ella? Ah, muy bien, ¿no? Porque fue posicionando en el imaginario de la gente lo Su que yo plan, quiero hacer su plan. y que el otro responda sobre la base de lo que Sí. yo quiero hacer. Muy bien encaminado por ahí el debate. Sin embargo, claro, Como a mí me gustaba la de Topic estamos hablando de agricultura, póngale números, ¿cuántas hectáreas? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto vamos a exportar? ¿A cuántos mercados? No, y mira que Nadie tiene esa respuesta. probablemente Anderson Topic tampoco maneje los números, Claro. pero tiene la chispa Claro. suficiente, como en su momento la tuvo Correa, para pegar esos golpes que le descolocan al rival. Por eso digo, el debate muchas veces Sí. no es ir con, acuérdate 2021, con carpetas de documentación o con todo el plan de gobierno impreso, sino con saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias que se generan en ese momento. sobre Sí, esa bueno, base, la genialidad de Durán Barba, del Andrés, no mientas otra vez, que Claro. fue lo único que la gente recuerda de un debate, que es una cosa muy fofa, pero muy efectiva. Ujú. De las cosas, muy Guillermo Lazo, ¿no? Déjenme traer un tema a la mesa, que es un tema para evitar las risas. El asesinato de Fernando Villavicencio. Estuvo presente ayer en el debate el tema por el lazo negro de Yacu, el lazo tricolor de Otto
las menciones directas de Herbas, las menciones directas de Yacu, de Otto, de Topic, de Noboa. ¿Qué perdió el Ecuador? Porque el debate hubiera sido otro con Fernando Villavicencio allí, por muchas diferencias que hubiésemos tenido con él, pero era un tipo que para esto estaba hecho, ¿no? Estaba hecho para los debates. Y sobre todo, después de analizar eso, quiero que me cuenten la opinión y la percepción de que el CNE no permitiera la participación de Zurita. A ver, parto, Anderson, de esto último, y yo sé que ha generado mucho ruido y preocupación en algunos círculos. Se ha visto incluso esos videos grabados por personas cercanas a Fernando, Marta Roldós, el propio Cristian Zurita, Andrea González en calidad de binomio reclamando el tema. Y claro, hay quienes dicen esta circunstancia extraordinaria no demanda siquiera que se respete el código de la democracia, sino que se antepongan los principios ante cualquier cosa, pero formalmente hablando, en este momento, estamos hablando lunes en la mañana, Cristian Zurita aún no es candidato a la presidencia de la República. Por eso incluso el fin de semana con algunas personas hablábamos, y ahí también tengo que tirar un dardo a la posta en las narrativas, Anderson, porque tú no puedes salir a decir Andrea González será candidata a la presidencia de la República o Cristian Zurita es el candidato de Construye, cuando hay procedimientos que se debe seguir. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si por desgracia en este momento alguno de los otros binomios presidenciales o algún favorecido para firmar un documento impugna la candidatura de Zurita? Yo no quiero poner una teoría conspiranoica de por medio y empezar a especular cosas. Lo único que se debe hacer en estos casos es revisar la norma y aplicarla. Mira que el fin de semana, y no quiero alargarme en el tema, se dijo que el CNE no había respondido a Construye su pliego de peticiones y el documento estuvo ahí, con respuestas claras. El problema es cuando al movimiento político y a la, entre comillas, opinión pública no le gusta la respuesta. Y de eso no se trata. Si algo, en medio de todo, y aquí no estamos para hacer lo que muchos han hecho, que es ya por poco subirse al carro de Fernando Villavicencio en cuanto al carro del ganador y empezar a hacer... No, aquí hay que ser claros en que Fernando Villavicencio, Marta Roldós, Cristian Zurita, siempre han procurado defender el Estado de Derecho. Es decir, que manden las leyes por sobre las personas, que se respete la norma por sobre el criterio subjetivo. Eso es lo que se tiene que hacer en este caso, a pesar de las circunstancias extraordinarias. Pero, y entonces... Pero no deja... Dale, Javi, dale. Sí, solo precisando, porque desafortunadamente sabíamos ya el miércoles por la noche lo que sucedió. Construye tuvo, más allá de sus pugnas con gente buena, que será un motivo de otro análisis, Construye tuvo el tiempo suficiente para que sí haya un candidato en el debate el día de ayer. Sin embargo, si se anuncia apenas el candidato que han decidido inscribir a las 11:20, pero el documento llega a la 1:36 hasta el CNE, es imposible. El objetivo también es un poco dilatar, no quisiera decirlo, pero también de parte de Construye victimizarse para no ser parte de los espacios. Yo esperaría, Javi, que no sea así, pero creo que incluso si hubieran ingresado una consulta o la propia inscripción de Zurita el jueves en la mañana, tienen 48 horas para impugnaciones. Entonces hubiera sido virtualmente imposible que Cristian Zurita esté habilitado, jurídicamente hablando, como candidato para ocupar el espacio de Fernando Villavicencio. Entonces hay que considerar estos elementos. Por eso varios candidatos mencionaron la posibilidad de postergar el debate, de decir movámosle unos días más. Pero ahí incluso, más allá de lo que dice el cronograma electoral, hay normas en el Código de la Democracia que tienen que leerse y revisarse. Si queremos que se respete la ley, empecemos por respetarla nosotros mismos. Esa es la forma de construir Estado de Derecho. Y yo sé que las circunstancias en las que se ha producido este estallido electoral el miércoles pasado cambia completamente el panorama. Aún hay reglas que tienen que cumplirse, lamentablemente. Bueno, la vía iba en dos formas, ¿no? ¿Qué cambió en el debate sin Fernando Villavicencio? La presencia de él, más allá de cómo habría marcado, cómo quedó ahora tras del debate y cómo se ha utilizado eso en las candidaturas de los otros 7, ¿no? Javi, Anderson, yo no tengo dudas de que Fernando hubiera ido en condiciones de debatir. Él hubiera sido de los que va con documentos, él hubiera sido de aquellos que tiene la posibilidad de dar golpes, de poner el pie para que los otros candidatos se caigan. Pero incluso, ayer yo me preguntaba si con el formato que manejaron los moderadores le hubieran dejado hablar.
Claro. Porque le hubieran No dicho, podía. no, enfóquese en la pregunta y no hable del tema, enfóquese en la pregunta y no hable del tema. Mira que incluso con ese cambio de formato, y debo decirlo, no quiero acá ponerme de un lado de uno u otro candidato, trataré de ser lo más objetivo posible en este punto específico, y te diré que muy destacada la participación de los dos moderadores, pero actuaron de manera distinta respecto de los candidatos. Sí. Hubo gente a la que le dejaron Claro. hablar tranquilamente cuando tuvo actitudes muy similares a aquellos que Sí, les pero- cortaban cada 10 segundos. pero Entonces, o A ver, mides con la misma Luisa vara o el debate González se te va de las y con manos. Otto, yo le pongo los nombres. A Luisa González y a Otto hubo interrupciones permanentes que deslucieron la participación de ambos en el debate. Y algunas de ellas, Anderson, que honestamente no tenían razón de ser, hay que decirlo. Una cosa sí, es cuando sales a atacar en lugar de responder la pregunta. Pero si tú tienes la capacidad intelectual de, respondiendo la pregunta, poner a consideración de la ciudadanía datos que afectan a otro candidato, ¿dónde está el problema? Ese es el debate. Incluso en algún momento llegué a pensar que se empoderaron tanto los moderadores que querían ser más protagonistas que los propios candidatos. Mientras que a Jan le permitieron decir en 3 ocasiones, este domingo 20 cuento con tu voto, que seguramente si es que venía desde cualquiera de los dos que mencionó Anderson, Luisa González le habrían interrumpido y no le habrían permitido. Bueno, Javi, seguir. palabras textuales de los moderadores respecto de posiciones parecidas de otros candidatos. No haga proselitismo, no hay consignas, no esto, pero a otros se los deja. Por eso digo, son cuestiones que ya quedarán en el recuerdo de un debate que mejoró respecto de 2021, pero que aún es tarea pendiente respecto de lo que viene después. No nos olvidemos, Anderson, Javi, amigos, que en febrero de este año, 2024, ya tendremos convocatoria a otras elecciones presidenciales y legislativas, las que tendrán lugar en 2025, y estaremos a puertas de otro debate presidencial como el que acabamos de ver. Habrá que pulir detalles, habrá que corregir situaciones, pero hay que prepararnos psicológicamente para otras 3 horas del programa número 1 de la Comedia Nacional. Pero sin Bolívar, a menos que Bolívar llegue, ¿no? Pero O a menos que Bolívar se vuelva a candidatizar. claro, que se va a Lo que sí va a estar estar muy interesante es el debate de segunda vuelta. ¿Ah? O sea, ya cuando la cosa se baja a un tú a tú, los debates fluyen más y este formato sí puede permitir que haya más interacción, porque el debate de Lazo con Arauz era como para robots. Este es un debate que promete pues, ponerlos cara a cara. Esperemos que así sea, Anderson, y no sé si tú coincidas conmigo en que la parte final del debate, en la que ya libremente venían las preguntas y las repreguntas con los moderadores, quizá fue la más dinámica, quizá fue la mejor. Incluso en algunos casos, te digo, las preguntas preparadas por el comité a mí me generaban algún tipo de ruido por la forma en la que estaban redactadas. No quiero decir ni mucho menos que haya habido direccionamiento, porque no lo hay. Que eran, Dios mío. Pero son detalles en los que uno a veces dice, pero ¿cómo saltan cosas de esas frente a un debate tan trabajado y tan elaborado? El problema es que el debate, en efecto, tienes razón en que los últimos espacios, los últimos ejes, permitieron más dinamismo por la naturaleza de cómo se fue formando, pero los temas, en cambio, eran los complicados, porque y vamos a hablar precisamente con nuestra segunda invitada al respecto, institucionalización, democracia, participación ciudadana, a lo mejor ahí no era donde podíamos tener mayor libertad, sino en los temas que economía, seguridad, salud, bienestar social. Es decir, esa dinámica a lo mejor se pudo haber movido un poco y ojalá se pueda hacer para el debate de segunda vuelta. Sí, indudablemente para la segunda vuelta la dinámica cambia, lo vimos en 2021, lo vamos a ver ahora, y como digo, hay una enorme responsabilidad que afortunadamente para este debate sí ocurrió, que es tomar las críticas positivas y constructivas del debate de 2021, pulir, corregir esas cosas y seguir para adelante. O sea, nadie nació con un tema de debates al 100%. Los que recuerdan la historia ecuatoriana, aquel entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, o aquel que tú mencionabas, Anderson, del 2006, no son producto de una norma ni de una institución como el Consejo Nacional Electoral detrás, sino más bien la dinámica de los medios de comunicación. Si convocamos acá a 2 candidatos presidenciales, les aseguro que probablemente hay una dinámica más fluida de debate que la del CNE, y eso no quiere decir ni que lo que organizaron la noche de ayer esté mal, ni que lo que organice la posta aquí es perfecto y está bien, sino que es propio de la dinámica y de la forma en la que ocurren las cosas. Ya, pues, ¿quién dijo miedo? Anderson Boscán, organizamos ese debate. Para segunda vuelta. Organicemos. Ya. Organicemos.
Oigan, y Bueno, esto... vamos a ver si los candidatos aquí se animan a algo. Me comprometo Oye, al yo comité quiero- de debate de la posta. Ya. Yo quiero ir poniendo cortecitos del debate de ayer y los vamos comentando en la recta final. Se me ayudan con el corte número 16. ¿O no? O no, depende de cómo esté el chimo. El corte 16, ahí está. Así es como le han cortado el derecho a los ecuatorianos, que lo vamos a devolver con fe y con esperanza. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Conbifron, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Alguien tiene que ¿Quién hablar. va? No sé, ¿Quién va? no sé, o sea, muy bien está. Le felicito por lo que dijo la señora González. Me parece algo destacado respecto al tema de seguridad. Yo creo que de buenas intenciones están todos los caminos aplanados, así es que espero que no tan aplanados como el terreno de la refinería del Pacífico, pero pues bueno, o sea, veamos si efectivamente llegando al poder todo pasa por reunirse con embajadores o activar unos gabinetes binacionales que, por cierto, han seguido desarrollándose frecuentemente durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y creo que la situación de Creo que seguridad no está ha cambiado claro, mucho. está claro que a Luisa le iba mejor cuando no hablaba, ¿no? Claro. O sea, los números no mienten. Ayer fue un No gran quiero ser día para respetuoso Andrés con la Arauz. candidata González. Porque Andrés, Ayer Indiscutiblemente. fue un gran día para Andrés Arauz, claro. claro, Andrés dijo, ¿vieron? No era yo el peor. No soy yo el único. Pobre. El siguiente corte que quería mostrarles es el rifirrafe entre la señora González y el señor Topic, número 18 en nuestra escaleta de producción. ¿Cómo va a financiar esa seguridad que usted dice? ¿Va a pagar los 32 millones que debe su empresa al SRI? Candidato Jan Topic tiene su tiempo para contestar, 45 segundos ahora. Candidata, no le debemos 32 millones de dólares al SRI. Importante que investigue bien. Es más, de todos los aquí presentes somos los que más tributo pagamos, tanto el sector empresarial como el sector personal. Se suma todos los impuestos de todos ustedes, lo multiplica por 15 y yo pago más tributo. Ahora, muy importante, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, el costo es mínimo. Lastimosamente venimos una narrativa de sus gobiernos que están acostumbrados al sobreprecio. Poner una cámara por gasolinera con lectura de placas y conectarla al dispensador de carburante nos cuesta $5 mensuales, Luisa. Importante saber cuánto cuestan las cosas para realmente evitar robarle al Estado ecuatoriano. A lo que lastimosamente, una narrativa que ustedes nos han vendido por 10 años. ¡Pum! ¡Auch! Le faltó coger el micrófono y soltarlo así. Bueno, habrá también que hacer una búsqueda en el portal de la Superintendencia de Compañías, en el portal de Servicio de Rentas Internas, porque la acusación de la señora Luisa González no es menor. No se refirió a un pago de impuestos del señor Jan Topic, cuyos datos son públicos, Claro. y sabemos que efectivamente ha pagado bastante de impuesto a la renta. Se refirió a las empresas. Y habrá que ver si es que efectivamente todo ese conglomerado de empresas del grupo Topic, o como quiera que se llame el grupo económico, debe efectivamente, yo diría, no solo al SRI, sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o tengo otras deudas pendientes, ¿no? Buena respuesta, de nuevo, cuando tienes la chispa y la capacidad para responder incluso sin responder lo que te han mencionado, pero detalles importantes que creo que merecen una investigación. Pero porque es una mala pregunta también, no en términos de, vamos, los 32 millones, Pero sino ¿qué puedes esperar, pues? O cuando sea, no tienes del dato, cuando a Luisa González le dijeron, verás, él debe 32 millones y nunca ella se detuvo a ver si es que era SRI, si es Pero que... a ver, déjame aquí ser justo, pero el Rafa ha estado tuiteando desde anoche Sí. unas capturas del SRI que dice Telconet 32 millones. Telconet es la empresa del grupo familiar Topic. Y lo que pasa es que está recortada la captura, entonces tú no ves a qué se refiere. Son multas, son impuestos no pagados, son impuestos impugnados, que es lo que a mí me da la impresión que son. Y claro, eso es muy distinto. Mira, Moni Velázquez, que es como una bruja,
en el mejor de los sentidos, porque escucha siempre lo que decimos. Qué mala ya me ha selección de pasado. palabras. Qué problema se Alguien acaba va a de dormir. ganar. Alguien va a con los dormir en perros. el sofá esta noche. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Mira, mira, aquí mi querida Moni me ha mandado justo de lo que empezaba a hablar. Telconet, 32 millones, dice. Ah, Pero, ahí está. Todas Detalle impugnadas. de deudas impugnadas. Se la consiguió la Moni en la final. Y mira Detalle de que deudas probablemente, impugnadas. Anderson, hasta la pregunta le cogió en curva a Jan Topic, porque a pesar de la buena respuesta, hubiera sido mucho mejor decirle a Luisa González, sí, 32 millones de dólares impugnados por el sistema usurero de impuestos. O sea, posibilidades hay, pero yo creo que ni ella fue Sí, preparada sí, sí, con por datos, supuesto. porque hubiera sido mucho mejor ser recursivo. Ni se Como debió fue, venir, ¿ah? ojo, como fue Topic cuando sacó una hoja que nadie vio porque la letra era micro, Claro. para decir que Yacu Pérez hablaba de una subida de impuesto a la renta. Pero te digo, Luisa bien podía haber sacado un cartelito con el tema del SRI y la deuda, para que sea visualmente visible, valga la redundancia para quienes estábamos del otro lado de la pantalla, y Topic poder responder en línea con esto. Así es que ahí, con lo que ustedes están compartiendo, fallaron los dos. sí, porque deudas impugnadas, a ver, recordemos que el sistema del SRI funciona así, ¿no? Y los procesos pueden tardar años. Años. Los procesos son eternos. Años. Y ahí entre las deudas impugnadas tenemos a grandes grupos que siempre, no significa que no hayan pagado, sino que no pagaron lo que el SRI considera que se debía cancelar. Entonces no es que no se ha pagado impuestos y esta podría ser la respuesta, ¿no? Una impugnación dentro de un sistema tributario que primero multa y después espera la defensa. Entonces por ahí podía ir. Pero bueno, no fue por ahí. Oigan, Ok, bueno. tienes otro video, si no, quiero aprovechar que Mauricio está sentado en un comodísimo sillón renaciente para hacer la pregunta incómoda, que en términos generales yo sé que es difícil contestar, pero ¿le alcanza? ¿Quién ganó el debate? Y si es que ese ganador es Daniel Noboa, como se ha hablado en las redes sociales, ¿le alcanza? No le alcanza, pero hay veces que hasta perdiendo se gana. Si tú te pones a pensar quién es Daniel Noboa, qué antecedentes políticos tiene, haber apenas ocupado una curul provincial en la Asamblea Nacional, dar el salto a una candidatura presidencial y posicionarse en el imaginario colectivo como alguien con opciones, te abre la puerta, por ejemplo, para pensar en 2025. No fue ese el caso en 2021 del señor Freile, que gracias al debate presidencial arañó la alcaldía de Quito, que hoy casi que es el mentor de Jan Topic y se pasea del brazo de él. ¿Quién sabe si en el debate de ayer alguien perdiendo la presidencia termina siendo el ganador indiscutible en la política nacional? Figura joven, con recursos económicos suficientes para hacer política, con un lenguaje bastante fresco respecto de lo que fue, recordarán ustedes, las innumerables campañas de su padre, y que hoy es parte de la discusión y lo va a seguir siendo durante los próximos días. Anderson Boscan. Sí, coincido, hombre. Yo creo que Noboa se gana un espacio como no soy un hijo de papi que tiene plata y quiere ser presidente, soy un tipo que sabe de lo que está hablando. Es muy difícil encontrar eso en un candidato en Ecuador. Y creo que ayer se ha mostrado como una persona solvente en política, en economía, lo ha hecho muy bien. Lo único que yo no entendí es por qué fue con chaleco antibalas al escenario. Bueno, él lo que dijo antes en las declaraciones de la pasarela, porque hubo pasarela al estilo de la alfombra roja de los premios Oscar, Sí. lo que dijo es que había recibido amenazas de muerte y que por poco y no se iba a quitar sí, ese cierto. chaleco, ¿no? Así es que apareció con eso, que a muchas personas que no vieron la previa del debate les generó bastante confusión y también fue parte de la discusión en redes sociales. Pero más allá de ese detalle, que creo que para muchos pasó desapercibido, destaca, como ya se ha dicho, dentro de ese grupo que tuvo buenas respuestas, que tuvo la posibilidad de presentar propuestas, Daniel Noboa como un candidato al que probablemente esta elección no le alcance para llegar a Carondelet, pero que queda muy bien posicionado de cara a lo que es la política nacional de los próximos años. Buenísimo. ¿Listos? ¿Listo, mi doc? ¿Listo, Javi? Sí, ¿Algo más? ¿Se nos queda en el tintero? ¿Quién se nos queda? Creo que hemos hecho una revisión de cada uno detallada, de los que desafortunadamente trascendieron, ¿no? Y de los que serán motivo de la discusión ahorita, porque el postdebate es donde estamos viendo el clipcito y donde estamos viendo realmente quién comienza a hacer tendencia, a ser viral. Ayer Ecuaboli era la cuarta tendencia en Twitter.
Y mira, Javi Anderson, que hay un punto. Ayer lo decíamos en el space de La Posta, que no es el debate, no son esas 3 horas. Es la conversación que se genera a partir del debate en la calle, en las redes sociales, en espacios como este, el que sí puede marcar tendencias. Porque muchos no se maman, como se dice coloquialmente, 3 horas de discusión en estas cuestiones que resultan tediosas y cansonas, pero sí están pendientes de lo que se habla en espacios como este, de lo que se diga en Twitter, de los cortos, los videos que circulan en Instagram, en Facebook y ahora está en TikTok. Entonces, yo creo que es importante, no por sí mismo, sino por las consecuencias de estos próximos días. Recordemos que apenas nos quedan 4 días formalmente de campaña antes de llegar a los cierres, al silencio electoral y a ese domingo 20 de agosto en que tenemos la posibilidad de elegir un gobierno de transición para los próximos 18 meses. Doctor, habrás visto los tracking de los últimos días, los que ya no se pueden publicar, y habrás visto las cosas locas que estamos mirando, una caída importante de una fuerza política que se creía ya en primera vuelta vencedora, una subida importante de contendores políticos que están siendo menospreciados, una indecisión que trepó a niveles catastróficos para estar a tan pocos días de elecciones. Esto quiere decir que podemos tener sorpresas reales el 20. Eso hablando de la presidencial, pero hay algo que nadie está viendo ni midiendo, que es la asamblea. ¿Te animas a describirnos lo que sería una asamblea en este contexto? Yo creo que hay algunos elementos... de escenario nos depara? Anderson, yo creo que hay algunos elementos que no han sido dichos respecto del tema de la asamblea y es muy fácil que haya gente que mencione mayorías brutales o otros que, desconociendo completamente la realidad, hablen de un fraccionamiento peor que el de 2021. Lo cierto es que tienes el mismo pastel para menos invitados. En 2021 fueron más organizaciones políticas y más alianzas las que aspiraron a llegar a la Asamblea Nacional, no solo con las listas nacionales, sino también a nivel provincial, con esos movimientos provinciales que lograron en algunas partes del país llegar al órgano legislativo. Y al tener el mismo pastel para menos personas, hay altas probabilidades de que la tajada que les toque sea un poco mayor. Y en ese sentido, con el método de asignación de escaños, además, con las listas cerradas, que no da opción a sino hacer una sola raya, hay la posibilidad de que tengamos una asamblea más bien bastante más compacta respecto de lo que ya fue la de 2021. No nos olvidemos que al inicio... Sí, el método niega la dispersión, ¿no? O sea, el método es enemigo de la dispersión. Y por eso, Anderson, es importante desmitificar el tipo de comentarios como los que se ha escuchado, reducidos o no, del tema legislativo. En 2021, cuando inició la Asamblea Nacional en el mes de mayo, no había tal fraccionamiento como se habló. Claro. Incluso tú ves que el desgrane de algunas fuerzas políticas vino después, la ruptura de bloques en mitades, después, o los independientes. Pachacutic, la Izquierda Democrática. Pero eso vino después. Cuando tú revisas lo que sucedió en 2021 y nos ponemos a pensar lo que puede suceder hoy en 2023, yo creo que no hay organización política alguna que vaya a tener una mayoría, es decir, la mitad más uno de la integración de la Asamblea, pero creo que se configuran fuerzas interesantes de minoría, con lo cual la falta de gobernabilidad para el nuevo presidente creo que dejará de ser un pretexto. Ojalá. Qué enhorabuena. Gracias, doctor Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Anderson. Gracias, Javi. Y un buen día y buena semana para nuestra audiencia. Son las declaraciones, ha sido el debate presidencial de anoche con Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.